Empiezo con referencias a la cultura popular, es defecto de oficio, como decía Alba. Y empiezo sugiriéndoos una idea, es una sugerencia, ¿vale? Rusia es la bestia del fin de los tiempos, con su imperialismo antiguo de conquista, los zares, etc. Si no os convence esta idea, en vez de Rusia podemos hablar de India, con el nacionalismo de la Hindutva, o quizás os convence más que sea China, con el régimen del Partido Comunista Chino, o Corea del Norte, la dictadura de los Kim, o Irán, la dinastía de los Ayatolá desde la década de los 70, o quizás Turquía, la cuna de la iglesia primitiva en Asia Menor, cómo llega el Evangelio a Europa y que ahora está gobernada por un presidente que cada vez se aferra más al poder y cada vez es más islamista, convierte catedrales ortodoxas en mezquitas, etc., ¿no? Alguno se atreve a decir Estados Unidos, con su capitalismo y su estilo de vida desenfrenado, el lugar del que provienen la mayoría de las desviaciones del Evangelio. Los reformadores decían que era el Vaticano, la bestia, o la figura del Papa, con la persona que lo va ocupando cada X tiempo, ¿no? El fin de los tiempos será cuando todas las naciones ataquen al Estado de Israel. El fin de los tiempos será cuando Rusia, como el supuesto vínculo que hay con la Escritura, como Magog, ataque a Israel, o el fin de los tiempos será cuando Estados Unidos le retire todo su apoyo militar y político a Israel, etcétera, un largo etcétera. Seguro que habéis escuchado o leído alguna de estas ideas en alguna página, en algún blog un poco raro, o en alguna predicación, etcétera, ¿no? A modo irónico, y no pretendo ser irrespetuoso, me recuerda un poco a uno de los primeros grupos que se crearon en Facebook. Cuando Facebook llegó aquí a España y empezamos a abrirnos perfiles y cuentas, había un grupo que me acuerdo, es de los pocos que me acuerdo y creo que mucha gente se acuerda también, que decía Google y Mercadona dominarán el mundo. ¿Os acordáis? Bueno, he visto algún sí, no soy tan raro. Y como decía, no pretendo ridiculizar ninguna postura escatológica ni tampoco burlarme de ningún planteamiento acerca de cómo va a ser el fin de los tiempos. Sí que creo que, aunque hay herramientas o hay claves exegéticas que nos ayudan a acercarnos a la comprensión de esos pasajes del texto bíblico que quizás resultan más difíciles por las imágenes que se utilizan en el lenguaje o más crípticos, como Iglesia estamos siguiendo el estudio a Apocalipsis, ¿no? Es un acercamiento en profundidad. Hay comentarios bíblicos que son excelentes sobre el libro de Apocalipsis, por ejemplo, y puedo recomendar alguno. Sí que creo que aunque tenemos estas herramientas y estas claves exegéticas, a menudo, como Iglesia, y hablo Iglesia en general, a veces también como sociedad nos hemos dejado llevar por la especulación cuando hablamos del fin de los tiempos. Es un tema del que es muy fácil especular, ¿no? Y creo que eso nos ha aportado bien poco, nos ha aportado más mal que bien en general. Al final, para los seres humanos, el fin de los tiempos es como ese cajón que está ahí, que permanece cerrado y no sabemos lo que hay dentro. Y nos da un poco de miedo, un poco de reparo abrirlo, ¿no? Porque es algo que escapa a nuestro control, pero sentimos tanta curiosidad, casi enfermiza, ¿no? Es un morbo por saber lo que hay dentro, que lo que hacemos es quedarnos a la distancia y empezamos a aplicar fechas, lugares geográficos, sumas de números, personajes históricos, países, y con todo eso intentamos construir una propuesta de solución para el enigma. Pero gracias a Dios, que su palabra es mucho más sencilla que todo esto, que todo lo que nosotros intentamos construir y hacer. Y la palabra que nos enseña en cuanto a este tema, la palabra nos enseña que ya estamos en el fin. Estamos en el fin de los tiempos. Y matizo esto, no estamos en la consumación, el Señor no ha regresado todavía, ha venido pero no ha regresado, no estamos en el juicio, pero estamos en el fin.
¿Y sabéis desde qué momento estamos en el fin? Desde el momento en el que el Hijo de Dios se encarna, inicia su ministerio en la tierra, resucita, muere en la cruz, y como celebramos especialmente hoy, resucita. Estamos en el fin. Cristo ha resucitado. Y esto, como decía, marca la victoria sobre la muerte, que es una señal distintiva del fin. La muerte sigue presente en nuestras vidas, dando coletazos y coletazos bien dolorosos, pero camina directa hacia su completa destrucción. Por eso es que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 20, capítulo estrella de la resurrección en la Biblia, decía lo siguiente, decía: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos». Primicias, o sea, el primero, lo primero que se muestra, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, Adán, también por un hombre, por Jesús, la resurrección de los muertos. Estamos en el fin. Dice el teólogo anglicano N.T. Wright, tiene un libro que es un ladrillo, va muy bien para sujetar mesitas de noche, que es sobre la resurrección del Hijo de Dios. Y en este libro dice: la resurrección de Jesús es el principio del proyecto de renovación de Dios. De no sacar a la gente del mundo como una nave extraterrestre que llega y los abduce, sino de poblar la tierra con la vida celestial. Estamos en el fin. En el momento en el que hay alguien que puede declarar: Cristo ha resucitado por el poder del Espíritu Santo, ver su vida transformada, formar parte de una comunidad. En el momento en el que existe la Iglesia de una forma visible, podemos decir que la vida celestial se ha acercado ya al mundo, ya está poblando, en cierto sentido, esta tierra. Y decía Wright: después de todo, de esto trata la oración del Señor, de este proyecto de renovación. Como sabéis, hemos estado siguiendo en las últimas semanas esta oración sumo sacerdotal de Jesús, y hoy la acabamos. Nos ubicábamos, como leía Alba, en Juan 17, en esos últimos 7 versículos, y vamos a pensar especialmente en este pasaje a la luz de lo que celebramos hoy de una forma especial. Y digo especial porque en realidad es una celebración para nosotros cada día. Es nuestra identidad cristiana, la resurrección, pero es cierto que hoy lo recordamos de una forma especial, ¿no? La resurrección del Hijo de Dios. Y como vamos a ver en esta mañana, a la luz del texto, la resurrección de Jesús no es un acontecimiento aislado en la historia, no es una efeméride, no es como la Champions que ganó tu equipo hace 20 años, no es como la caída de Roma, no es como la guerra que se inició en tal momento por tal cuestión, sino que, tal y como el propio Señor oraba por sus discípulos, la resurrección como parte de la obra de Jesús tiene un efecto continuo, tiene un efecto para su Iglesia especialmente. Y en esta mañana vamos a estar meditando y vamos a estar viendo ese efecto en 3 cuestiones específicas. Primero, la resurrección es la garantía de nuestra unidad. Si estamos unidos, es por la fe en la resurrección. ¿Cómo pueden permanecer unidos 2 que no creen en lo mismo? Permanecemos unidos como Iglesia en la resurrección porque creemos lo mismo acerca de la resurrección de Cristo. El segundo elemento en el que vamos a estar pensando es que esa misma resurrección es lo que da forma a nuestra esperanza como cristianos. Es la evidencia más plausible que tenemos de la gloria venidera, de lo que vamos a experimentar. Y en tercer lugar, esa resurrección nos habla a nivel de efecto, nos habla del cambio que se ha producido en nosotros en cuanto a nuestra situación con Dios. Nuestro estatus delante de Dios ha cambiado, ha sido transformado. Y lo vamos a ver en concreto a través de la reconciliación. Ya no permanecemos como estábamos antes, sino que hemos sido reconciliados. Así que creo que tenéis el texto abierto. Me acompañáis al versículo 20, por favor, porque el pasaje empieza ahí y lo hace de una forma maravillosa. Lo hace de una forma realmente tierna, una forma que ya de entrada debería conmovernos, porque Jesús está orando por ti y por mí. Jesús está orando por lo concreto de ti
de tu nombre, de tu persona y por mí. Esto lo decía Miguel la semana pasada, no sé si os acordáis que él comentaba esta idea. Jesús ora en el versículo 20 por todos aquellos que han de creer en el mensaje del Evangelio. Esto es la buena noticia de su muerte en la cruz, ocupando nuestro lugar, cargando nuestro pecado, y también la buena noticia de su resurrección, inaugurando una nueva etapa en la que, como os decía antes, la muerte ha sido vencida. Sigue dando coletazos realmente dolorosos, pero sabe que camina hacia su destrucción. Sabe que camina hacia ese momento en el que ya no tenga poder, ya no sea ni siquiera una realidad. Así que qué emocionante es, ¿verdad?, poder saber que el Señor oró por nosotros. El Señor oró por ti y por mí hace más de 2000 años, justo antes de afrontar esa hora tan dramática de la muerte en la cruz y también su posterior resurrección. William Cook, comentando este pasaje en un libro que escribe, dice: si eres cristiano, siendo del todo realista, aquella fue la noche en la que el Señor Jesús oró por ti. Así que, como digo, esto es realmente enternecedor, nos emociona, ¿no?, saber que el propio Señor en una noche oró por cada uno de los que estamos aquí si hemos conocido a Cristo por la fe del Evangelio. Este hecho es especialmente indicativo del tema que se destaca en estos primeros 4 versículos, del 20 al 23, y que, como os decía, tiene que ver con el efecto de la resurrección en la unidad de la Iglesia. ¿Por qué? Mirad, hasta el versículo 20 Jesús ha orado en todo este pasaje por los que ya creen, por los que han caminado en el camino junto a Él, por los que le han visto, por sus discípulos, de ese contexto inmediato. Pero a partir del 20 ora por todos nosotros, por los que han de creer. Y lo llamativo es que Jesús ora tanto por unos como por otros, como si fuesen uno, como si ya fuesen solamente una unidad, un colectivo, un cuerpo, una comunidad. Y esta unidad no es algo abstracto, ¿verdad? Que nos cuesta empatizar con personas a las que no vemos en nuestro entorno, ¿verdad? Nos cuesta empatizar con el niño esclavo en la fábrica de Bangladesh, porque, bueno, nosotros es algo que no hemos vivido nunca en nuestra infancia, ¿no? Nos cuesta empatizar con el soldado que está luchando ahora mismo en Sudán, en un contexto de violencia extrema. Nos cuesta empatizar con el hombre de negocios ricachón que está en Wall Street, porque tampoco es algo que hemos vivido nunca en nuestro contexto, ¿no? Nos cuesta empatizar, como decía, con quienes no están en nuestro contexto, pero cuánto más con quienes no han vivido en nuestra época. Cuánto más con el soldado romano que vivió el asedio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En cierto sentido, los datos históricos nos aportan información, pero no de carácter personal. Sin embargo, como decía, esta unidad de la que nos habla la resurrección no es algo abstracto. No es algo con lo que nos tenga que costar empatizar. Precisamente porque se basa en lo que a lo largo del Evangelio se nos está diciendo sobre la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, especialmente entre el Padre y el Hijo, ¿no? Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y ya sabéis, especialmente el Evangelio de Juan está plagado de estas referencias a la unidad entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué nos está diciendo esto de entrada? Muy sencillo, muy lógico, ¿no? Jesús es Dios. Para que todos sean uno como tú en mí y yo en ti. Jesús es Dios. Experimenta y vive su encarnación, su ministerio, su muerte en la cruz y su resurrección, como celebramos especialmente hoy, y lo hace como el Hijo, como la segunda persona de la Trinidad. Pero esto no afecta para nada su esencia. Ninguna de las circunstancias que vive, ninguno de los acontecimientos que tiene que afrontar afecta en ningún momento esa misma esencia divina, ese mismo carácter divino, esa relación tan única que mantiene con el Padre y con el Espíritu Santo. Y esto, como decía, es un reflejo para la unidad de la Iglesia. Si la Iglesia puede permanecer unida hoy es
porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanecen unidos. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu se disolvieran cada uno por un sitio, la Iglesia se desintegraría, pero sabemos que esto no va a ocurrir. El Señor no puede hacer nada que sea contrario a su propia esencia, ¿no? Y cuidado, unidad no a cualquier coste. No todo entra en esta unidad. No todo vale y suma para esta unidad a partir de la resurrección en la Iglesia. No se puede unir lo que es antagónico, ¿verdad? No se puede unir los polos opuestos de dos pilas. Se rechazan, es imposible. De la misma forma, no se puede unir la fe del Evangelio conforme a la Biblia, conforme a la totalidad de la palabra tal y como la hemos recibido, con aquellas creencias que se basan en una parte solo. Mira, yo selecciono esto, que es lo que más me gusta. O con aquellas creencias que hablan de, mira, el Nuevo Testamento son mitos al final, son mitos para que creamos. O con aquellas creencias que por supuesto rechazan la Escritura, ¿no? Esa no fue la oración del Señor. Quizás es duro decirlo así, pero el Señor no oró por esas creencias. No oró por los que han de creer eso. Oró por los que han de creer en la fe del Evangelio conforme a la totalidad de la palabra. Y también debe ser nuestra oración, también debe ser nuestro sentido de unidad. Permanecemos unidos en la fe del Cristo resucitado. El Evangelio es realmente ilustrativo y nos enseña también imágenes en cuanto a esto. Mirad, muere Jesús. Los discípulos ya han desaparecido, cada uno por un lado, ¿no? Se han ido desperdigados todos, cada uno por un sitio. Y al final del Evangelio de Juan encontramos una imagen que es realmente maravillosa. Es realmente emocionante. Vemos a Jesús ya resucitado de nuevo y vuelven a aparecer otra vez todos los discípulos, reunidos junto a su Maestro resucitado en la orilla de una playa. ¿Y qué nos enseña esto acerca de lo que estamos hablando, acerca de lo importante que es la resurrección para nuestra unidad como Iglesia? Nos enseña que debemos dar a la fe en el Cristo resucitado el lugar que ocupa en la Iglesia. Y ese lugar es el centro. Vamos a estar en desacuerdo por otras cuestiones. Vamos a estar en desacuerdo por puntos doctrinales secundarios o incluso por cosas más sencillas, por gustos. Por, mira, Jonathan, cómo va vestido hoy, no me gusta cómo habla, por cuestiones secundarias. Pero debemos saber dar en todo momento el lugar central que tiene la fe en el Cristo resucitado para nuestra unidad. Y en todas esas demás cuestiones, ¿qué? Pues como decía Agustín, en lo central, unidad, y en lo secundario, hermanos y hermanas y amigos, amor. En lo que no es central, amor, que prime el amor. Debemos matizar una cosa, no estamos unidos a Dios como lo están el Padre y el Hijo. Eso es una relación que solamente tiene lugar en el seno de la Trinidad. Podemos pensar en algo tan grande, es prácticamente imposible, ¿verdad? Pero sí que podemos afirmar lo siguiente. Tenemos a Cristo. Tenemos al resucitado como nuestra cabeza. Él es nuestro buen pastor y nuestro perfecto sumo sacerdote, que ha orado precisamente para que estemos unidos y nos ha enviado al Espíritu Santo para que esto sea una realidad. Vemos a las tres personas de la Trinidad implicadas en lo que está ocurriendo ahora mismo. Esto es realmente maravilloso, tiene que conmovernos. Así que, ¿qué pasa cuando permanecemos unidos? ¿Qué pasa cuando damos el lugar central a la fe en el Cristo resucitado y para el resto de cosas aplicamos el amor? Pues estamos dando un testimonio bueno del Evangelio. Estamos dando el testimonio que el Evangelio merece. Es como si declarásemos al resto de la creación que nuestra unidad es precisamente posible por la perfecta unión que existe entre el Padre y entre el Hijo. Lo que estamos haciendo es remarcar nuestra dependencia de ello, ¿no? Es como si alguien dijese, pero ¿cómo puede ser que exista algo como la Iglesia en el año 2024, ¿no? Con todo lo que traemos hasta aquí de historia? Pues si existe es porque Cristo ha resucitado. ¿Qué pasa cuando no permanecemos unidos
y nos dividimos en grupos cada vez más pequeños, más aislados. Lo que algunos han dicho la iglesia atómica, ¿no? Cada vez grupitos más pequeños que van chocando, quizás se reúnen en algún encuentro, pero yo en mi casa y tú en la tuya, ¿no? Pues lo que pasa es que estamos dando un testimonio malo, negligente del Evangelio. Estamos dando un mal testimonio de este principio de la unidad. Estamos poniendo en entredicho la oración del Señor. Y sobre todo, estamos dando prioridad a otras cuestiones antes que a la centralidad de la fe en el Cristo resucitado. Así que el texto nos motiva a permanecer unidos, tal y como el Señor oró por nosotros. Pero esta unidad no solamente es un reflejo de lo que ocurre en el seno de la Trinidad. Eso es algo maravilloso ya. Pero va más allá. Esta unidad misma es también un testimonio de que Jesús ha resucitado. Lo que estamos haciendo aquí, quizás estás sentado y dices, bueno, yo no estoy diciendo nada, ¿cómo puedo estar participando de algo? Lo que estamos haciendo aquí todos, en este mismo instante, es dar testimonio de que Jesús ha resucitado. Si alguien empieza a recorrer Sant Boi de Llobregat, todavía no conozco muy bien el mapa, dadme tiempo, y cruza la calle Libertad y se para en el número 33 y dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que haya una iglesia aquí? Podemos recibir a la persona y decirle, esto es posible porque Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. La resurrección es unidad para la iglesia. La resurrección es unión. Mirad lo que dice Pablo en 1 Corintios, otra vez ese capítulo de la resurrección, capítulo 15, versículos 16 y 17, dice, porque si los muertos no resucitan, si no hay resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Pablo está hablando aquí en lo hipotético, porque evidentemente el apóstol creía que hay resurrección y que Cristo resucitó. Está hablando en lo hipotético, ¿no? Pero utiliza un lenguaje realmente duro, severo. Porque cuando dice aún estáis en vuestros pecados, lo que está diciendo es, no habéis sido salvos. No hay salvación para vosotros. Si Cristo no ha resucitado, estáis perdidos. Y cuando dice que vana es nuestra fe, lo que nos está diciendo es, ¿qué hacéis cada domingo aquí? Estáis perdiendo el tiempo. Si Cristo no ha resucitado, id a la playa, id a dar un paseo. Lo que hacéis aquí no tiene ningún sentido. Yo soy un extraño para vosotros, no soy un hermano, un amigo, no me debéis tampoco ninguna clase de amor, yo a vosotros tampoco, nos conocemos desde hace poco, así que todo es vano, ¿no? Vamos a seguir en ese estado de confrontación, de desconocimiento mutuo, de extrañeza. Permanecemos unidos en la fe del Evangelio, y esta fe la resumimos especialmente hoy en una afirmación. Cristo ha resucitado. El Señor ha resucitado. La tumba está vacía. Los versículos 22 y 23 de Juan 17 nos ofrecen dos elementos clave acerca de cómo se expresa, cómo podemos visualizar esta unidad en la Iglesia de una forma más patente, más evidente. El primero es la gloria. El primero es la palabra gloria, que la encontramos en el versículo 22, y en el griego es la palabra general que se usa siempre. Siempre que aparece gloria, o casi siempre, se utiliza doxa. Así que aquí en principio no hay nada raro. Pero es verdad que el contexto inmediato del pasaje nos hace pensar en un matiz. Y aquí es interesante que consideremos la idea que han aportado algunos comentaristas bíblicos, que dicen que Jesús manifiesta su gloria, cuando está hablando aquí en el versículo 22 de la gloria que ha recibido del Padre y que da a los discípulos, está pensando en que Jesús manifiesta su gloria en parte a través del servicio. Por supuesto, se transfigura, camina sobre las aguas, es todo glorioso, pero Jesús en parte manifiesta su gloria a través del servicio, y esta es la gloria que ha recibido del Padre y que da también a sus discípulos. Podríamos decir que Jesús vive una vida de glorioso servicio. ¿Os encaja? ¿Sí? ¿No? Tengo otra cita.
De nuevo, William Cook, comentando otra vez este pasaje, dice: el servicio no es una forma de gloria, sino que es glorioso en sí mismo. Podemos ver el servicio o pensar en el servicio como algo glorioso cuando uno está aquí solo, barriendo, limpiando las ventanas, pero bueno, qué gloria hay en eso, ¿no? Alba nos ha leído Isaías 53, el pasaje del siervo sufriente, y de hecho la muerte dolorosa es la culminación del servicio que viene a traer el siervo sufriente, que como sabéis es Cristo, ¿no? Pero la resurrección es también una forma de servicio. La resurrección también es Cristo sirviendo a su iglesia, porque era necesaria para completar la obra de salvación y para vencer la muerte. Es el Señor, el otro día escuchaba una idea muy llamativa, es el Señor dejándose tragar por la muerte, por ese abismo, por esa boca enorme abierta, sabiendo la muerte que lo que se está tragando es su destrucción, que lo que se está tragando es una espada que la está atravesando y no la va a dejar igual. Así que la resurrección es servicio también. Así que el texto, el Señor en su oración nos dice también que permanecemos unidos sirviéndonos los unos a los otros, de tantas maneras, en tantas necesidades, pero también juntos como comunidad sirviendo al Señor, sirviendo a Dios. Y esto no es una carga. ¿Os imagináis una comunidad de personas en las que todos quieren ser servidos, en las que nadie quiere servir? ¿Cómo puede permanecer eso? Si nadie se va a remangar, nadie se va a arrodillar a lavar los pies en primer lugar, cuando llegue el problema, ¿quién va a ser el primero en afrontarlo? Esa comunidad no permanece, va a ser destruida, ¿no? El versículo 23 nos habla de este segundo elemento clave para comprender cómo la resurrección se transmite en unidad en la iglesia. Y nos habla del amor. El versículo 23 dice algo como: el Padre nos ha amado como ha amado a Cristo, como ha amado al Hijo. De verdad que esta oración es maravillosa. Independientemente de las predicaciones que estamos siguiendo en estas últimas semanas, independientemente de cómo estamos abordando el texto hoy, esta oración es maravillosa. Tiene perlas, auténticas perlas sobre nuestra identidad como discípulos en Cristo, como nuestra relación con Él. Qué maravilloso es pensar que el Padre nos ha amado como ha amado al Hijo, ¿verdad? No podemos volver a casa igual pensando en esto. Este amor lo vemos especialmente por medio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Así que podemos decir tres cosas, que son la misma. La cruz es amor, la resurrección es amor, la muerte en la cruz y la resurrección son amor. Son el amor del Padre, el amor con el que el Padre nos ha amado a través del Hijo. Son la manifestación más evidente del amor con el que Dios nos ama. Y solamente podemos permanecer unidos en ese amor. Otra vez las palabras de Pablo. Si Cristo no ha resucitado, pues eso significa que Dios no os ama. No os ha amado lo suficiente como para salvaros, como para que permanezcáis unidos. Efesios 3:19, otra vez el apóstol Pablo desea en ese pasaje que podamos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Decíamos que una comunidad de personas que buscan solamente ser servidas no puede permanecer, ¿no? Es lógico, no estoy diciendo nada nuevo. Pero ¿qué pensáis de una comunidad de siervos que se sirven rigurosamente, tal y como marca el calendario, puntualmente, pero que lo hacen sin amor? ¿Puede permanecer? Pues yo sugiero que tampoco puede permanecer, porque al final se agotan. Vamos a ser honestos, al final se agotan. Cuando servimos sin amor, cuando hacemos algo sin amor, cuando llegan los problemas fuertes, difíciles, hay dudas, ahí te preguntas el porqué de todo, ahí dices, pero ¿realmente vale la pena continuar? Y la respuesta más evidente hacia aquello que no se ama es que no. ¿Por qué voy a continuar sirviendo, sufriendo por algo que no amo? Así que no pueden permanecer, se agotan.
Así que el texto también nos motiva. El Señor en su oración deseaba que podamos estar seguros de amarnos bien, de amarnos con el amor del Cristo resucitado, comprometido con su Iglesia hasta la muerte, pero también hasta la resurrección, sirviendo a su Iglesia en la muerte en la cruz, pero también en la resurrección. Hemos hablado de la unidad. El texto avanza y nos situamos ahora en el versículo 24. Y aquí vemos el segundo efecto que tiene la resurrección para nosotros hoy. ¿Por qué es tan importante la resurrección para los cristianos? Aparte de la salvación y demás, ¿no? Por los efectos que tiene. Y vamos a ver el segundo efecto, que tiene que ver con nuestra esperanza, tiene que ver con la gloria venidera. En el versículo 24 también se habla otra vez de la gloria de Jesús y vuelve a ser esta palabra en griego, doxa. Pero el matiz, el contexto inmediato aquí es diferente. Aquí la idea parece que abarca mucho más que el servicio y la humillación del siervo sufriente, de Jesús. Parece que Jesús sí que está pensando aquí, cuando habla de gloria, parece que sí que está pensando en la etapa posterior a la resurrección, ya con la muerte derrotada y con esa garantía futura de que al final nos vamos a encontrar en su presencia, ¿no? Por eso es cuando dice que donde yo estoy ellos puedan estar. Es esa gloria que en cierto sentido todavía no se ha manifestado. Y es que la resurrección de Jesús es el fundamento para nuestra esperanza, para el momento definitivo de ver a la muerte ya completamente derrotada, cuando ya no sea ningún tipo de aguijón, cuando ya no cause ningún dolor. Y no solamente a la muerte, sino también al mal que tanto nos afecta en este mundo. Así que podemos decir, si en el primer apartado hemos dicho que la resurrección es unidad en amor y en servicio, podemos decir que la resurrección es esperanza. La resurrección es nuestra esperanza. No es una esperanza indefinida, sino que es nuestra esperanza y tiene una doble dimensión. Por un lado, y aunque ahora seguimos experimentando la muerte, perdemos a familiares, fallecen amigos, nosotros mismos morimos, y es realmente doloroso, pero esperamos con seguridad el momento en el que vamos a ser resucitados. Sí, resucitados en gloria, pero también en cuerpo físico. Ojo, vamos a resucitar en cuerpo físico y vamos a encontrarnos en la presencia maravillosa, gloriosa, completa del Señor. Pero esa doble dimensión, al mismo tiempo, aunque es una expectativa, es un todavía no, seguro que lo habéis visto en Apocalipsis, ¿sí? Venga, es un todavía no, pero también es un ya. Al mismo tiempo ya experimentamos ahora en parte esa resurrección. ¿Cómo? Pues sobre todo de forma espiritual. Después de haber pasado de una vida sometida al poder del pecado en el que no podíamos por nuestra naturaleza escoger lo bueno, nos era imposible, a una vida renovada, a una vida nueva en Jesús, en la que somos transformados por medio del Espíritu Santo. Así que no vivimos esperando ese momento de forma insegura. Bueno, quizás llega o quizá no. No vivimos esperando ese momento. El Señor ha orado para que en el lugar en el que Él va a estar, nosotros también estemos. Tenemos plena seguridad. No vivimos esperando ese momento como si fuese la pensión que vamos a recibir, o quizás no, sobre todo nuestra generación, cuando lleguemos al final de nuestra vida laboral. Estamos ahí, bueno, a ver qué pasa, ¿no? No vivimos tampoco esperando ese momento como tantísimos planes que hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? De venga, comprar, vender pisos, coches, voy a tener una familia con tantos hijos, me voy a ir de viaje a Vietnam, a Tailandia, y va pasando el tiempo y eso no llega y genera frustración, ¿no? No. La resurrección no es como ese viaje a Tailandia que quizás haces o quizás no. Como digo, vivimos con plena seguridad, sabiendo que el Señor ha orado por nosotros y ha orado para que nos encontremos en el lugar en el que Él va a estar. Y nuestra esperanza es que de la misma forma que Él ha resucitado en cuerpo glorioso, pero en cuerpo físico, también nosotros vamos a resucitar así en Él, con un cuerpo físico. ¿Os imagináis un cuerpo sin enfermedad, sin dolor de espalda, sin constipado, sin alergia? Increíble, ¿no?
Y lo más increíble es que esto no solamente va para nosotros, los seres humanos. A veces somos un poquito antropocéntricos, ¿no? Cuando pensamos en la resurrección, nos ponemos a nosotros ahí en el centro. La redención del Señor abarca toda su creación. Estoy constantemente hablando del lugar en el que el Señor se va a encontrar con nosotros y no he dicho en qué lugar es, ¿no? Cada uno quizás tenemos una idea. Mirad, la gloria del Señor no es una nebulosa que está flotando a 500 años luz de la tierra y que un día se acercará y a la que seremos abducidos de forma misteriosa. Eso no es el cielo. No es el cielo ni la gloria. Cuando el Señor regrese, traerá su gloria y culminará la renovación, la redención que Él ha empezado. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer renovando esta creación, renovando el mundo que ya existe, esta tierra, este universo, cada estrella, cada planeta, cada agujero negro. De manera que el texto también nos motiva, ese puntito de la oración del Señor que dice que donde yo esté, que ellos también estén. Esto también es un aviso para que si creemos que Jesús ha resucitado en cuerpo glorioso, también debemos cuidar de la creación. Debemos cuidar de esta creación con esa misma esperanza, sabiendo lo que esperamos, sabiendo que este mundo cada vez más caliente, más contaminado, con los océanos más acidificados, con menos especies, con menos insectos, cada vez más colapsado, etcétera, sabiendo que este mundo va a ser convertido, va a ser restaurado, va a ser transformado en el lugar en el que el Señor dé a conocer su gloria, en el lugar en el que el Señor conviva con nosotros. Así que cuidemos de la creación, con esta esperanza, con todo esto en mente. Avanzamos a los últimos dos versículos, 25 y 26, y nos enfocamos ahora en el último efecto que la resurrección tiene para nosotros como iglesia. Hemos hablado de la unidad, hemos hablado de la esperanza, de la gloria venidera, y hablamos ahora del cambio de estatus. ¿Os acordáis que os lo decía al principio? Algo ha cambiado en nosotros en cuanto a nuestro lugar ante Dios. Ha habido un cambio de estatus. Hemos sido pasados de un lugar a otro por medio de la resurrección. Y vamos a ver qué es la reconciliación. Es la relación que disfrutamos con Dios. Pero el versículo 25 vuelve a comenzar y otra vez, insisto, esta oración es maravillosa. De verdad que tiene perlas. Vuelve a comenzar de una manera tierna, de una manera realmente hermosa, de una manera muy bonita. Comienza con una expresión que solamente vamos a encontrar aquí en todo el Nuevo Testamento. No se encuentra en otro lugar. Y es la forma en la que Jesús llama al Padre. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo le llama? Padre justo, ¿no? Pater dicae, Padre justo. Y esto es realmente llamativo. ¿Por qué debemos enfocar nuestra atención en esto? Ya hemos hablado, ¿no?, de la perfecta unidad entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero aquí de entrada nos llama la atención porque vemos a aquel, al justo, al inocente, al único que realmente podría decir yo no he hecho nada, y lo vemos que va a experimentar el peso de la justicia por el pecado del mundo. Está precisamente en el momento antes de experimentar el peso del pecado, el dolor de la culpa, la carga tan tremenda que supone esto, y aún así reconoce al Padre como justo. Le llama justo, juez justo. Fijaos si es justo el Señor, que ha seguido importándole su creación, ha seguido importándole este mundo, todo lo que pasa en él. Ha seguido importándole y sigue importándole cada vida, cada aliento, cada persona. Todo le importa a Dios. No ha dejado aquí algo creado y ha dicho, hasta luego. El Señor sigue comprometido con su creación. Fijaos si sigue comprometido que ha enviado al Hijo. Ha enviado al Hijo a servirnos en la muerte y en la resurrección. La muerte y la resurrección de Jesús nos hablan de la justicia de Dios. Solamente Él es el juez justo, aquel al que podemos llamar realmente justo. No deja el pecado sin condena. Castiga el pecado,
pero se encarna Él mismo y muere en la cruz y resucita para pagar el precio de la culpa, sabiendo que nosotros no podíamos asumir eso, sabiendo que nosotros no podíamos cargar con aquello que nos iba a destruir. Lo hace Él. Y en esa ecuación, además, nos atribuye su justicia. Lo hace Él, pero nos declara a nosotros justos. La resurrección de Jesús también nos habla de cuál es esa nueva situación en la que nos encontramos ante Dios. Si con su muerte y con su resurrección se nos libera del elemento que nos mantenía alejados de Dios, el pecado que el Dios Santo no puede tolerar, no puede ni siquiera ver, no puede habitar con Él. Si eso ha sido quitado de en medio, ha sido eliminado, ahora solamente queda lugar, ¿para qué? Para disfrutar de la reconciliación. La resurrección nos habla de que hemos sido reconciliados con Dios. Decíamos que la resurrección es unidad en amor y en servicio. Decíamos que la resurrección es esperanza. Y podemos decir también que la resurrección es reconciliación. Es el único escenario posible en el que cada uno de nosotros podemos llamar con toda confianza a Dios Padre justo. Podemos apropiarnos de ese término y llamarle Padre justo, precisamente porque Él ha provisto de todo lo que necesitábamos para reconciliarnos con Él, para trasladarnos de ese estatus de enemigos a hijos, hermanos, amigos. ¿Verdad que cuando dos personas se reconcilian después de una ofensa de esas grandes, de esas que ponen en peligro la relación? Podemos pensar en lo que nos venga a la mente. ¿Verdad que cuando dos personas se reconcilian después de eso, lo hacen con la expectativa de que esa ofensa no va a volver a repetirse? Lo hacen con la expectativa de que, bueno, hemos aprendido lo que esto significa para el uno y para el otro, nos hemos reconciliado y estamos comprometidos para que esto no vuelva a ocurrir. Y es maravilloso esas historias de perdón en las que incluso vuelve a haber un caso que pone en peligro esa relación de amistad, de matrimonio, lo que se nos venga a la mente, y esas personas vuelven a reconciliarse una y otra vez, ¿no? Nosotros también estamos en ese lugar. Reconocemos cuánto nos ha amado Dios entregando al Hijo y cómo después de la muerte ha resucitado para que podamos vivir una vida completamente diferente, completamente renovada, siendo transformada constantemente por medio de la santificación del Espíritu. Así que el texto también nos habla, es ese amor que Jesús comenta en el versículo 26, que ese amor esté con ellos. El texto nos habla de que no tenemos necesidad de volver atrás. Atrás no hay nada mejor. No hay nada mejor que lo que tenemos ahora ya. No hay necesidad de regresar atrás. Así que el texto nos motiva a vivir esta vida como aquellos que saben que han pasado de ser enemigos a ser amigos, a ser hijos, a ser hermanos, y con un precio tan alto como es el de la cruz y la resurrección. Conclusión, hemos visto estos tres efectos, así que concluimos. Estamos en el fin, nos lo parezca o no. Cristo ha resucitado, estamos en el fin. Seguimos comprando pisos, vendiéndolos, hipotecándonos, comprando coches, teniendo hijos, organizando vacaciones cada vez más lejos. Pero estamos en el fin, todo eso es legítimo, no me malinterpretéis. Estamos en el fin, y este fin no tiene que ver con la guerra que está pasando en un país. No tiene que ver con la guerra de Ucrania, no tiene que ver ni siquiera con la guerra de Gaza. No tiene que ver con la guerra de Sudán, de Etiopía, de tantos otros países en los que quizás la información no llega tanto, ¿no? No tiene que ver tampoco con una persona. No tuvo que ver con Hitler, no tuvo que ver con el Papa León X, creo que es el que le dio la bula de excomunión a Lutero. No tiene que ver con el presidente que va a salir ahora en cierto país, que tiene tanta influencia en el mundo. No tiene que ver con un país, con una fecha, con una cantidad que vamos sumando cada X tiempo. Cristo ha resucitado. Estamos en el fin.
Sobre todo, el fin tiene que ver con esto. Ha vencido a la muerte y nos ha dado así el amor de Dios y la esperanza de compartir su gloria, sobre todo cuando la redención sea consumada y regrese para resucitarnos y renovar el conjunto de su creación. Así que, ¿qué teoría de la conspiración o qué plan de pensiones se iguala a esto? Si esperamos que sea en esto, ¿no? No en ninguna teoría rara ni en ningún plan que nos vamos haciendo nosotros. ¿Qué tiene que ver la resurrección para la Iglesia? ¿Qué implicaciones tiene? Pues como Iglesia estamos llamados a esperar esa gloria en unidad, en verdadera unidad, tal y como el Señor pidió en esa oración por nosotros, que sean uno, Padre, que sean uno. Una unidad que se basa en el servicio y en el amor. Y es que Jesús nos ha servido y nos ha amado hasta la muerte en la cruz y hasta la resurrección para liberarnos del poder del mal. Así que el texto nos deja estas tres claves. Hermanos y hermanas, en esta mañana permanezcamos unidos, sirviéndonos en amor, como Cristo lo hizo con nosotros. Permanezcamos también unidos con esa esperanza de que el Señor va a regresar y va a restaurar todo. Y permanezcamos esperando como aquellos que se saben reconciliados, como aquellos cuya relación ha cambiado. Ya no tienen que regresar atrás. Que el Señor nos ayude a tener todo esto en mente.